Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Natalia Beltrán. En el marco del programa académico Derecho Comercial hablaremos sobre las sociedades y su normatividad. Inicialmente empezaremos definiendo qué es una sociedad mercantil. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, son todas las personas jurídicas que firman un contrato entre personas naturales y o jurídicas con el objetivo de conseguir utilidades al efectuar un acto de comercio. Estas personas, al firmar dicho contrato, se obligan a realizar aportes, ya sea a nivel monetario, en trabajo o bienes que tengan un valor monetario. En Colombia existen 6 tipos de sociedades reconocidas por el Código de Comercio. Estas son la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Para realizar la constitución de sociedades en Colombia se rige mediante el artículo 110 y 122 del Código de Comercio. En este nos muestra que se pueden constituir las sociedades mediante escritura pública o documento privado. Aplica para las escrituras públicas las sociedades colectivas de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad anónima. Asimismo, se puede conformar una sociedad mediante documento privado para cualquier sociedad, excepto las civiles, siempre que se rija por la Ley 1014 de 2006. En estos casos, el documento debe cumplir con los requisitos del artículo primero del Decreto 4463 de 2006. Las sociedades por acciones simplificadas también entran dentro de las sociedades que se constituyen mediante documentos privados. Sin embargo, se debe cumplir con los requisitos del artículo 5 de la Ley 1258. Existen unas denominaciones para estas sociedades. En el caso de la sociedad colectiva, por lo general son sociedades familiares y por eso su razón social suele ir acompañada de las expresiones y compañía. Así lo declara el artículo 303 del Código de Comercio. En la sociedad de responsabilidad limitada, a la razón social se le agrega al final la palabra limitada. En la sociedad en comandita simple se agrega al final la expresión S punto en C punto. Para la sociedad en comandita por acciones se agrega al final la fórmula S punto C punto A. Para la sociedad anónima se agrega la fórmula S punto A y para la sociedad por acciones simplificadas S punto A punto S. ¿Cuál es el objeto social de las sociedades mercantiles? De acuerdo con el artículo 110 del Código de Comercio, se define que todas las sociedades mercantiles en su documento o escritura pública de constitución deben señalar muy claramente cuál es su objeto social. Este objeto social hace referencia a qué hace la empresa o qué hace el negocio. Y en este documento se debe establecer muy bien cuál es la actividad principal y cuáles son las actividades secundarias en caso de presentarse. A nivel de socios, existen las siguientes características. La sociedad colectiva debe contar con al menos 2 socios y no tiene límite máximo de ellos. La sociedad de responsabilidad limitada debe contar con por lo menos 2 socios, pero no más de 25. La sociedad en comandita simple tiene socios gestores y socios comanditarios. Estos últimos no intervienen en la administración de la sociedad y se conforma esta sociedad con al menos un socio gestor y no más de 25 socios comanditarios. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, igualmente se tienen socios gestores y socios comanditarios, que tampoco intervienen en la administración de la misma. Se debe conformar con al menos un socio gestor y 5 comanditarios y no hay máximo de gestores ni comanditarios. La sociedad anónima, sus socios son denominados accionistas y esta debe estar conformada por lo menos por 5 de ellos y no hay una limitación de la cantidad máxima.
En la sociedad por acciones simplificadas, los socios son denominados accionistas y puede estar conformada por uno solo de ellos y no hay limitación en la cantidad máxima de socios. La toma de decisiones, responsabilidad y representación de los socios. En la sociedad colectiva, los socios tienen responsabilidad conjunta e ilimitada. Por ello, el voto de cada socio es importante y tiene el mismo valor. En la sociedad anónima se tiene responsabilidad hasta el monto de su aporte por parte de los socios. Así, en la junta de socios, la cantidad de votos es directamente proporcional al número de cuotas y las decisiones se toman por mayoría de votos. En la sociedad en comandita simple, los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios hasta el monto de su aporte. En los socios gestores recae el manejo de las decisiones. En la sociedad en comandita por acciones, igualmente los socios gestores tienen la responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios hasta el monto de su aporte. Para las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones simplificadas, los socios tienen responsabilidad y se toman decisiones hasta el monto de su aporte. ¿Cómo se hace la formación y el pago de capital? En la sociedad colectiva se divide en partes de interés que pueden tener valores diferentes. Cada socio tiene derecho a voto con independencia del valor de su aporte. Y cualquier aumento o reducción de capital de la sociedad requiere la modificación de los estatutos sociales. En la sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas se divide el pago en acciones de igual valor. Las acciones circundantes corresponden al capital pagado por los accionistas. Se podrán emitir acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin voto, bonos de disfrute de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones. En la sociedad anónima, el 50% del capital social autorizado debe estar suscrito y un tercio del capital social suscrito debe ser pagado al momento de la constitución de la sociedad. En la sociedad por acciones simplificadas no hay proporción en el capital suscrito y el autorizado. El capital suscrito puede ser pagado en un plazo de hasta 2 años. En el caso de las sociedades en comandita, tanto simple como por acciones, el capital se divide en partes de interés de igual valor, con un derecho de voto cada una. Este está compuesto por aporte de los socios comanditarios y gestores. Cualquier aumento o reducción del capital de la sociedad requiere modificación de los estatutos sociales. En la sociedad en comandita simple, el capital se paga en su totalidad en el momento de la incorporación y en la sociedad en comandita por acciones, el 50% del capital social autorizado se suscribe y un tercio del capital social suscrito debe ser pagado al momento de la constitución de la sociedad. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el capital se divide en cuotas de igual valor y cualquier aumento o reducción de capital requiere la modificación de los estatutos sociales. El capital se paga en su totalidad en el momento de la incorporación. Para las sociedades mercantiles se define que debe hacerse una vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, siempre que se defina por parte de la Presidencia de la República o cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones: irregularidades que se presenten en la sociedad por el tipo de ingresos y activos de la sociedad o por tener pensionados a cargo. Asimismo, a nivel de revisoría fiscal, se define que siempre se debe tener un revisor fiscal en las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Esto se define en la Ley 43 de 1990. En lo que respecta a la distribución de utilidades, se puede definir que las utilidades se reparten de acuerdo a la decisión de la Junta de Socios y a cada socio le corresponde el monto equivalente con sus acciones.
Asimismo, se deberán repartir por lo menos el 50% de las utilidades líquidas que la sociedad genere, a menos que el máximo órgano social decida cosa distinta con el voto favorable de por lo menos el 78% de las acciones. Los dividendos se pagarán en dinero dentro del año siguiente a su decreto y podrán compensarse con las sumas adecuadas por los asociados. ¿Qué es la disolución? La disolución se lleva a cabo por vencimiento de término establecido en el contrato social si éste no hubiera sido prorrogado antes de su expiración, por el hecho de no poder desarrollar su actividad social, por reducirse el número de socios a menos de lo que se requiere para este tipo de sociedad o por el aumento del máximo de miembros que se requieren, por las causas que de manera expresa hayan contemplado los socios en el contrato de sociedad, por decisión de los socios, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente establecidos en la ley y por las demás causas contempladas en la ley en relación con cualquier tipo de sociedad. Asimismo, cuando se realiza una disolución, hay una liquidación. Esta debe proceder de inmediato y en consecuencia no podrá la sociedad iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios relacionados con la liquidación. En el nombre de la sociedad disuelta se deberá añadir la expresión en liquidación. También se puede hacer una transformación dentro de las sociedades mercantiles. En esta, antes de su disolución, se puede adoptar cualquier otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en el Código de Comercio, mediante una reforma del contrato social. La transformación no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades, ni patrimonio. Cuando la transformación imponga a los socios una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma anterior, deberá ser aprobada por unanimidad. Por otro lado, también pueden realizarse fusiones. Las fusiones hacen referencia a esa acción cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de las sociedades o sociedades disueltas al formalizarse de acuerdo de la fusión. Las juntas de socios o las asambleas deben aprobar con el quórum previsto en sus estatutos para la fusión o en su defecto para la disolución anticipada. Los representantes legales de las sociedades interesadas deben hacer pública este proceso de fusión mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional. También dentro de las sociedades mercantiles existe la escisión. Esta, de acuerdo con el Código de Comercio, es una transición mediante la cual una sociedad realiza una transferencia en bloque de parte de su patrimonio a una sociedad o varias sociedades existentes o a una o varias sociedades creadas mediante el acto de escisión. A efectos tributarios, para que una operación sea considerada como de escisión y no de enajenación con cargas económicas que ello supone. Existe también el derecho de retiro. Este puede ser recibido por los socios y es regulado por la Ley 222 de 1995. En este se dice que el derecho de retiro es la facultad que posee cualquier socio minoritario ausente o disidente de retirarse anticipadamente de la sociedad de la cual hace parte con motivo de una desmejora patrimonial sufrida en sus acciones o cuotas sociales. Según estipula la mencionada ley, los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los 8 días siguientes a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión, la cual ha de ser comunicada por escrito al representante legal de la sociedad para que surta los efectos frente a ella. Muchas gracias.